¿Qué pasó? No me dejó. Ok, bueno, hasta ahora me dice que estamos en vivo. Vamos a entrar sin presentación. Voy a ponerla por respeto. Mira, estamos ya en el programa. V oculta. V oculta. Hoy sí, bienvenidos a Veo Ocultas. Ya estamos listos con Frederick, como les había comentado el día de ayer en el programa que hicimos. Editar privacidad, aquí está. Hoy íbamos a realizar este nuevo en vivo con Frederick para hablar de un tema interesante. El título es El origen histórico de Palestina. Y creo que es bastante oportuno. Frederick me decía que sobre esto quería que hiciéramos el diálogo de hoy. Me parece oportuno porque en redes sociales hay diferentes, como hemos hablado, incluso el programa de ayer, hay diferentes posturas, ¿no? De ambos bandos, de personas que se parcializan por un bando y ya sea por adoctrinamiento, por apego religioso, por como quiera llamarle, programación mental, etcétera, que el sistema hace, como quiera, pero hay gente que se parcializa y que no es capaz de salir de su apasionamiento de cómo ve las cosas, de su sesgo religioso, de cómo cree que son, no se sale de eso y entonces se queda sin valorar, salirse de ese apego y empezar a ser un poco más, a documentarse mejor, a valorar mejor la información desde afuera de ambos lados para al final darse cuenta que esto no se trata de un partido de fútbol, ni mucho menos de un, ¿cómo se llama? De tener pasión por algún equipo. No, esto es una cuestión donde hay que entender realmente que ambos lados están mintiendo, que ambos lados tienen verdad y que ambos lados los están usando. Entonces, hay que entender bien claro eso. Así que bienvenido, Frederick, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Has dicho, has acertado respecto de tu introducción, porque es así. Sí. La falta de la falta de neutralidad de parte de las personas. Por eso estamos haciendo el programa anterior y este. Es importante que las personas se documenten, porque ahora se hacen todos historiadores y lamentablemente pocos son centrados, son centrales, sí, son neutrales, van hacia la parte humana, que es lo importante, o por lo menos ir a la parte de lo que hay detrás, sino que tiran, como decía, los religiosos van por Israel, en sentido, por ejemplo, evangélicos especialmente, y después los que ven demasiados noticieros pues van por Israel. Incluso he visto publicaciones incluso de gente armada, terroristas con armas, y la gente animándolos, ¿no? O sea, animando grupos terroristas. Fíjate, y hace 20 años tú publicabas cualquier cosa contra los terroristas y automáticamente ya estabas en un fichero del servicio de inteligencia, de seguridad, si te ponías a aplaudir a un grupo terrorista. Sí, y esto que comentas, pues es triste porque como decía al inicio, estas formas de parcializarse, y no solo la parte religiosa desde el punto de vista cristiano, evangélico o judío, sino también del mismo dogma musulmán. Y como yo decía el día de ayer, estaba empezando a leer el Corán, ¿verdad? Para poder comprender mejor y entender mucho mejor lo que el texto implica y ver este apasionamiento de muchas personas por esta religión y cosas que me maravillaban que yo decía el día de ayer. Por ejemplo, la palabra yihad se utiliza y se tergiversa como una invitación al conflicto, a la guerra, a defender la oferta que se les ocurre en ese momento en pro de la comunidad que ellos dicen defender. Cuando escuchaba a alguien una ponencia sobre esto, decía que yihad, la palabra esta es esfuerzo, y que cuando Mahoma utilizó, bueno, que el arcángel Gabriel le da el texto, le transmite esto a Mahoma, la palabra yihad era más relacionada a la parte de esfuerzo, pero como esa sí tiene connotación con guerra, pero como una guerra interior, ¿no? Como cuando vas al gimnasio, que tienes tu propia guerra interior por ser más fuerte, por desarrollar tus músculos. Cuando tenés un problema, tenés esta guerra interior por no ceder
al cansancio, al miedo, etcétera. Entonces, y decía, sí, tiene que ver también con guerra, pero desde ese punto de vista. Entonces, esta tergiversación y esta cuestión religiosa es importante entenderla, que no solo viene de aquel lado, viene de todos los lados. Y algo que me maravillaba a mí, Frederick, cuando leía el Corán, es que en sus inicios hay un bastante énfasis en la valoración de la Torá y la Tanakh como tal. En el mismo texto se valora, se supervalora, se tenía más bien lo que describe el texto, se tenía más bien la Torá y la Tanakh como parte de sus propios libros sagrados. O sea, lo adoptaron. Entonces, es importante todos estos insumos para entender en la idiotez que nos metemos muchas veces y en las diferencias, cuando en la esencia, en el origen, tanto de las dos religiones como en el origen de los pueblos como tal, lo que menos de verdad hay en el nacimiento de estos conflictos. Y yo sé que por aquí vamos a ir, solo que quería comentarte esto, y también, pues, no sé por dónde vas a ir, pero quisiera abonar un insumo y tú ves dónde lo incluyes. Es el hecho de que yo comentaba el día de ayer, ¿sí? Que pues Israel como tal, claro, tuvo líderes, tuvo representantes que se ajustaron, decía yo, a los planes del Altísimo. Es decir, ellos sirvieron e hicieron y obedecieron bastante bien, ¿verdad?, a los planes que desde arriba se venían tomando. El caso de Moisés, el caso de Josué, el caso del rey David, en cierta manera, Salomón, en parte sí, en parte no, pero al final cumple lo que tenía que cumplir, entre otros, ¿no? Samuel, el profeta Samuel y Débora. O sea, hay un montón de personajes de esa Israel del Antiguo Testamento, esa Israel antigua, esa primigenia Israel, que sin duda fueron personas que se ajustaron a ese plan con sus problemas y todo, pero en su mayoría lo hicieron. Hasta el mismo Sansón se desvía un poco, pero al final cumple lo que tiene que cumplir. Pero así también vemos reyes que se desviaron completamente. El caso del rey Acab por Jezabel, los reyes que estaban en el momento que se da la invasión a Israel por parte de Nabucodonosor, que estaban desviados completamente, y así podemos encontrar eso, ¿sí? Podemos encontrar, pero también podemos encontrar que dentro del sacerdocio había un sacerdocio primigenio que, bueno, seguía las ordenanzas y todo como estaba establecido. Luego vienen otros y lo prostituyen, que incluso empiezan a adorar a Baal, a Moloch. O sea, a lo que yo quería llevar es que a veces idealizamos tanto Israel, y nos olvidamos de la historia, aunque en las iglesias la vemos, olvidamos la historia de los conflictos internos, de las infiltraciones, por decirlo de esta manera, del reino de la oscuridad en el mismo Israel, ¿sí? A través de líderes, a través de alianzas, etcétera. Entonces, ¿a dónde quisiera abonar en el momento que quieras usar este insumo? Es, ok, vemos, o por lo menos es la lectura que yo le doy, que una de las razones principales del nacimiento y la conformación de la nación de Israel como tal, después de Abraham y el proyecto con Abraham, era como proyectar a la humanidad entera, primero empezar a trabajar la idea de lo que conocemos hoy como monoteísmo, un solo origen, todos venimos de una sola raíz, y este concepto de familia que lo vemos bastante arraigado en este pueblo, el concepto de nación, el concepto de origen, y ya más adelante Jesús lo viene a sellar con el concepto de padre. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque luego vemos también que aun cuando Israel invade tierras, que tú ya no vas a llevar por ahí, pero te lo pongo como insumo, invade tierras, cuando se le da la promesa, mucha gente se pregunta, bueno, pero invadieron sus tierras y no eran de ellos. Sí, pero es que Dios les mandó, cuando hablamos del concepto religioso. Sí, pero Dios mandó a asesinar a todo ese montón de gente. Y alguien puede decir por otro lado, sí, pero recordemos que esas naciones estaban dirigidas
e influenciadas por deidades netamente oscuras. Deidades que, bueno, esa es la idea que tenemos por lo que leemos en los textos, ¿verdad? Por deidades oscuras que hacían perder a estos pueblos y llevarlos a un estados bestiales, incluso lo puedo decir así por los rituales que vemos que hacían de sacrificio de niños, entre otras cosas. Entonces, poner esto en el insumo de quizás entender, clarificar, ¿verdad? ¿Por qué hacer esto tan violento de matar pueblos enteros? ¿Qué razón o qué hay detrás o qué puede estar relacionado al hecho de esas entradas violentas y eliminar pueblos enteros con el hecho de que en esas naciones realmente detrás de esas deidades habían, como bien dice Pablo, lo que conocemos religiosamente como demonios o extraterrestres de oscuridad, si alguien quiere ponerle el título, en esos dioses oscuros de la antigüedad, esos dioses que falsificaban identidad. Entonces, sé que en otros programas lo hemos hablado, pero creo que dentro del contexto histórico de lo que vamos a tratar, me parece a mí que es un elemento que va a abonar. ¿Por qué lo introduzco? Porque siempre va a estar dentro de la parte de achacar de forma negativa al hecho del territorio de Israel es, sí, pero es que su deidad o su Dios, bueno, los que creen en dioses, ¿verdad? Los que, pues, porque los ateos van a decir que por el ideal que ellos tenían y se inventaron ese Dios y hacían esto, pero bueno, al final sí fue así, qué valientes eran, ¿no? El punto es que como sea, como se sea, como dicen, ese elemento creo que de los más torales en el análisis, ¿verdad? Para entender todos estos conflictos y por qué se actuó así, cuál era el plan detrás de eso, de actuar así. Yo visualizo, como te decía, con lo del Corán, digo yo, uy, aquí como que está bien, cuando leo esta parte del Corán, como que está bien revelador el rol de Israel en por qué entrar así, por qué hacer esto, o sea, y dejar un legado que bueno, que fue la base de estos pueblos árabes, que fue la base de Asiria, que fue la base de Filistea, que fue o sea, me refiero posterior en el tiempo, cuando empiezan a tomar estos textos. Así que entramos y solo un comentario más, y es que el hablar de esto, de la situación histórica, es para comprender en qué estamos metidos, ¿verdad? Y luego, pues, ir ya saliendo del atolladero sin datos históricos que nos puedan aclarar. Bueno, Freddy, esto es lo que quería poner de introducción. Tú verás de los insumos que te di, si lo usas al inicio, si lo usas en medio o al final, pero quería introducir sí, introducir este elemento. Adelante. Todos son muy útiles. Todos son muy útiles y de cada uno de esos temas voy a hablar. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Tenemos que remontarnos al evento que ocurrió hace 12.000 años, el hundimiento de la Atlántida, el diluvio, sí, que es el mismo evento. Los supervivientes que quedan deciden cómo se van a repartir la tierra. Hay tres grupos principales, sí, se podemos llamar que son tres etnias, tres dinastías, bueno, más que dinastía voy a llamarlo etnias, sí, que son el grupo de Shem, sí, de los semitas, el grupo de Ham, los camitas, y el grupo de Jafet, sí, de los Jafet. Entonces ellos se reparten las tierras. Jafet se queda toda la región del mar Mediterráneo. Y se supone que si haces una pequeña explicación de qué etnia estaría hoy ligada a cada uno, o por lo menos qué relación podríamos encontrar actualmente con estas etnias, o lo que... Bueno, Jafet podría decirse que son los antecesores de los griegos, ¿sí? De los búlgaros, de todos lo que era la antigua Yugoslavia, todas estas regiones, Italia, España, ¿qué otras zonas? Podríamos decir, sí, más que todas esas zonas, diría posiblemente también Crimea, lo que era la zona de Ucrania, todos esos países del sur de Europa, del este, del sur de Europa, esos serían los descendientes de Jafet. Luego tenemos los Shemitas, sí, de Sem. Ellos se supone que tenían que tomar
La región que llamamos, donde está Israel, Jordania, todas esas zonas pertenecían a los semitas. Y luego, o sea, así se había determinado que se iba a repartir esa zona del mundo después del diluvio. No que no hubiesen otros supervivientes, pero esos grupos que estaban en esa región se administró así. El patriarca de ellos, sí, Noé, decidió que así sería con sus 3 hijos. La siguiente región era de los quemitas, que son los que volvieron, o sea, los que poblaron las regiones del norte de África, ¿sí? Porque había pocas personas negras en esa zona. En realidad los poblaron fueron los quemitas. Entonces, los quemitas toman Egipto, pero hay un problema y es que el hijo de Cam, que se llamaba Canaán, cuando estaban por tomarse esas tierras, encontraron que las tierras que habían sido cedidas a los semitas eran muy buenas y las prefirieron y se quedaron ahí. ¿Qué ocurre? Cuando vienen los semitas a tomar esa tierra, encuentran que ya la había posesionado su sobrino. Entonces, para evitar conflictos, pese a que habían determinado que esa tierra sería de ellos, prefirieron sentarse en la otra zona de Mesopotamia, ¿no? Y de ahí vienen todos Nimrod, todo el tema de Babel y demás, y ellos se establecieron en esa zona. No obstante, parte de eso en realidad era lo que sería pues, el actual Israel, Jordania, Líbano, y lo dejaron así, dijeron, bueno, vamos a evitar conflictos, vamos a dejar el asunto así. No obstante, pasado el tiempo, cuando empieza a haber mucha corrupción en Mesopotamia, el Terah, ¿sí? Que lo llaman Terah, que era un sacerdote de Nimrod, tiene un hijo que se llama Abraham, y pues a Abraham se le dice, vete de ese lugar a una tierra que te voy a mostrar, pero posiblemente, no sé si Abraham estaba al corriente de que esa tierra se las habían cedido a sus ancestros, no tengo conocimiento de eso, es posible que no lo hubiesen dicho nada, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque él no era una persona belicista y porque él iba a pensar, me vas a mandar ahí a recuperar una tierra, que yo soy un individuo que ando con unos cuantos campesinos y me vas a mandar allá que me degollen. ¿Cómo que me vas a ir ahí a recuperar una tierra? Entonces él, supongo que fue con otra idea y sencillamente se quedó ahí a pastorear. Sabemos que estuvo en Egipto y demás y se quedó en esa zona, es más, digamos, más cercana a Siria. Y compró una tierra, entonces legítimamente ese espacio era de él. Entonces observamos que con el tiempo se forma un pueblo de los descendientes de él en Egipto y los mandan a esa tierra. Bueno, de todas maneras, ya el gobierno, o sea, los que estaban en el poder en Egipto, querían deshacerse de Moisés. ¿Sí? No sé si la conocen la historia, que antes de que Moisés se fuese a Mamre, creo que era Mamre, ¿no? Donde se casó con Séfora. Sí, ¿no era Mamre? No era Manré, no recuerdo ahorita de dónde era el lugar donde se enamoró de Séfora. Se va a acabar el nombre, se me borró de la cabeza. Bueno, sí, Madián. Madián, eso, Madián. Pues querían deshacerse de él antes de que se fuera Madián, justo cuando iba a cumplir los 40 años. Y esa idea que yo quiero interrumpirte para hacer un análisis, particularmente en ese momento que estás hablando. ¿Tienes tú algún conocimiento, alguna idea de por qué ya se empezaba a dar esta situación de querer deshacerse de Moisés? ¿Por qué se empieza a dar esta situación, por ejemplo, de agarrar a esta descendencia de José, en este caso, pues, de su padre, ¿verdad? Y todos sus hermanos que se fueron a Egipto, porque estando en Egipto, José fue grande, ¿no? Fue primer ministro de Egipto. Y luego, ¿por qué esclavizar a esta gente? Y antes de eso, ya te voy a decir por qué quiero ahondar un poquito en esto. Es porque también cuando leí el Corán, y quizás muchos dirán, no tiene nada de relevancia, pero ya les voy a decir por qué tiene relevancia. Cuando leí el Corán, es bien interesante también la narrativa que hacen de Adán y Eva, pero siempre relacionándola como un legado del pueblo judío. ¿A dónde quiero ir con esto? De que también, por lo menos lo que yo percibí, quizás estoy equivocado, en lo que dice el Corán, deja claro de que Adán y Eva, tanto los judíos como
todos ellos, los árabes en general, son descendientes de Adán y Eva en esa cosmovisión. Entonces, si históricamente, por lo que nos está diciendo, tiene lógica el hecho de que entenderlo así, porque Abraham lo toman, pero Abraham ya, como bien dices, descendía de Nimrod, o sea, descendía de Sumeria, descendía de todo eso que ya hemos platicado, o sea, de alguna u otra manera hay, y como bien tú dices, descienden de Sem, o sea, todos son la misma sangre. ¿Por qué entonces empezar en esa misma sangre si ellos, bueno, por lo menos la idea que uno tiene que en la antigüedad había tanto respeto por esto, pero qué pasaba entonces con estos personajes que empiezan a querer como, por decirlo de alguna manera, sin victimizar, pero hablando lo que fue, a esclavizarlos, a querer exterminarlos? ¿Qué es eso si vienen del mismo palo? Lo que pasa es que los egipcios no venían de Abraham. Ok. ¿Sí? Los egipcios son anteriores a Abraham. Los egipcios tenían un sistema muy diferente. Primero, ¿por qué ellos querrían deshacerse, el gobierno, por qué quería deshacerse de Moisés? Por las implicaciones que suponía el hecho de que él pudiese haber nacido en casta real. Perdón, haber crecido en casta real. ¿Por qué? Porque supone, mira, una de las cosas que uno aprende mucho estudiando el Imperio Romano y otros imperios antiguos, es que no te podías descuidar. Porque en cualquier momento te envenenaban, te asesinaban y automáticamente en menos de 24 horas o 12 horas desaparecían todos tus descendientes para que no hubiese nadie que pasase a quedarse en el poder. Entonces, podría ocurrir un accidente y moría el faraón, ¿y quién subía al poder? ¿Sí? Un Ixo, un hebreo. Entonces, era mejor deshacerse de un individuo que no tenía ninguna relación con ellos. Es el mismo cuento que el hijo de la princesa Diana. Estaba embarazada de una persona que no era el rey. Entonces le hicieron desaparecer. Entonces, lo primero que ellos planean es, tenían un problema con el imperio Aksum, con los egipcios. Los egipcios arrasaron, los etíopes. El imperio Aksum, los etíopes arrasaron, casi acaban con todo Egipto. Y propusieron, o sea, ayudarles. Entonces Moisés se prestó para ayudarles a ellos y dirigir su ejército contra los etíopes, y de hecho le ganaron. Pero lo que ellos en el fondo pensaban es, bueno, a lo mejor él va de cabeza con el ejército y lo terminan matando y nos quitamos este problema de encima. O sea, ya estaban buscándole siempre estas conspiraciones, ¿no? Cuando Moisés era parte, bueno, de la cúpula egipcia, claro, atacan hacen guerra contra los etíopes. No, los etíopes atacaron a los egipcios. Cuando Moisés era parte de ellos, Claro, okay. Moisés había cumplido los 40 años y los etíopes los atacaron y tuvieron una derrota bárbara y estaban a punto de derrotar a los egipcios. Entonces le pidieron a Moisés, o sea, mira, con la doble intención, que lo lideraba, porque sabían que Moisés, habiendo crecido en cuna real, era buen estratega militar. Sí, porque ellos a los reyes los educan en conocimientos de muchísimas cosas, tienen la mejor educación que uno se puede imaginar. Entonces dijeron, él puede liderar el ejército, pero quién sabe, a lo mejor también muere durante la guerra y nos quitamos este problema encima. Entonces nos matamos dos pájaros de un solo tiro. Consiguen la victoria y lo que hace Moisés es que se larga para Madián. Bien, ahora vamos a hacer un paréntesis ahí. Entonces tenemos los egipcios, ¿vale? Luego hay que hablar de los árabes. Bien, ¿de dónde proceden los árabes? Los árabes sí descienden de Abraham. Y no solo descienden de Abraham, los árabes son los primogénitos de Abraham. La promesa de la primogenitura, aunque esto les revienta a muchos judíos ortodoxos, no vino con Isaac y con Jacob. La primogenitura vino con los árabes. Claro, con Ismael. Una vez se lo dije a unos judíos, maestros rabinos. Realmente sí eran judíos y sí eran israelitas, ¿sí? Y se los dije y se empezaron a discutir entre ellos. Monté como dicen aquí, un pifostio, cuando generas un montón de revoltura, claro, ¿sí? Y sacudes el avispero. Metiste el dedo en el avispero. Sacudes el avispero y el uno le decía al otro, pero entonces mira lo que está diciendo esto. Y el otro, no, pero es que esa no es la interpretación. ¿Qué interpretación si la literalidad?
Es que si te quieres ir por el tema interpretativo, o sea, por la literalidad, los árabes son los primogénitos del pacto. Exacto. ¿Vale? Bueno, entonces, somos hermanos, o sea, somos primos. Y los árabes que eran, o sea, eran descendientes de una mujer egipcia con un semita, con un hebreo. Entonces, los árabes son hebreos y al mismo tiempo también son de ascendencia egipcia. Un tercer punto, para continuar con la temática que es muy importante, es, antes de hablar de con lo que se van a encontrar los israelitas en Canaán, es qué pasó con Canaán. Dije que Canaán tomó esas tierras, ¿no? Que eran ilegítimas porque no le correspondían a él, le correspondía a los semitas, o sea, a la descendencia de los hijos de Heber. La palabra de Heber en los hebreos, y ahí viene Abraham. Entonces, le pertenecía a la descendencia de Heber, los semitas. ¿Qué ocurre con el pueblo de Canaán? Toman una tierra, pero ocurre algo muy interesante. Si nos vamos al problema del diluvio, nos damos cuenta de que no es que la gente se hubiese vuelto mala porque se volvió mala. La humanidad se dañó, fue envenenada por causa de los Nefilim, ¿vale? Fueron los Nefilim los responsables de lo que terminó desencadenando tal putrefacción social que el mundo se fue al carajo, ¿vale? Entonces, los Nefilim tuvieron hijos con humanas. Y tal como te dice Génesis y te dicen otros textos antiguos y muchas referencias de otros pueblos, ellos tuvieron una descendencia y pusieron a su descendencia como los gobernantes de la tierra. Cuando se empieza a asentar el mundo, y ahí viene la palabra Mesopotamia, y ahí vienen los nombres de muchas de esas zonas, de esas regiones, incluido, ¿cómo se llama? Eridu, ¿sí? ¿De dónde vienen? ¿Sí? O la palabra Edin. Vienen o sea, empiezan a asentarse individuos que tenían cruce humano con cruce de los Nefilim. Y ellos tienen tal confianza en sí mismos, ¿por qué? Porque los Nefilim les ayudan. Por ejemplo, Enki tenía un primogénito, el más importante para él, que era Marduk. Y él pone a Marduk, que lo ves en la Biblia, que lo menciona, Merodach, ¿sí? Pone a Marduk como el gobernante de una de las ciudades y ellos le apoyan. Luego cogen a otro, ¿sí? A Inanna, que también la conocen como Ishtar o Astarte o Astarot, y la ponen en otra región. Luego ponen también la competencia de quien estaba legítimamente como administrador de la tierra de Mesopotamia antes del diluvio, que era Enlil, y él también pone a Hadad, que era su hijo, ¿no? Lo que también lo conocen como Ishkul. Entonces empiezas a observar que hay los intereses del control que también empiezan entre ellos a pugnar por quién se queda el dominio. Entonces eran los gobernantes, los semidioses, como se les llama, o como también otros los llaman, los dioses de la tierra, pues están los dioses del cielo, y mandaban a unos administradores que al final se tomaban el control. Y ellos pusieron a sus hijos como los representantes. ¿Ah? En este caso, estos dioses de la tierra o estos administradores son los Nefilim. No, son los hijos de los Nefilim. Es decir, ellos son parte de los Nefilim, pero los que se quedan aquí en la tierra como administradores, pero ellos tienen hijos con las humanas y los ponen como reyes, emperadores, ¿sí? Como gobernantes, como tiranos. Claro. Es decir, ellos establecen la monarquía. La monarquía. Los hijos de una persona. ¿Cómo? Los hijos del cruce de los Nefilim con las mujeres terrestres, los hijos son los monarcas. Ahora, los sí, Nefilim, pero hubo varios grupos, sí hubo varias descendencias, porque entre unos grupos estaban los hijos de Anak, de donde viene la palabra Anunnaki, los hijos de Anak o Anacenos, Anakitas, están los que vienen de un cruce que los posesionan con el uso de magia oscura, que es donde vienen los hijos de Rafá, los Refaim, sí, pero después hay otro grupo que eran de la descendencia de la monarquía ¿cómo se llama? Del planeta Dooku, ¿sí? El planeta Dooku hacía una órbita cada 60 años cerca de la Tierra y la descendencia, la monarquía de ahí tuvo una descendencia también en la Tierra y los puso como administradores. Entonces, sí, básicamente estamos hablando de reyes. Reyes, ¿sí? pero... Reyes, entre comillas, legítimos, pero que este planeta no era de ellos. Entonces, claro, ellos trasladaron su monarquía a la Tierra para quitarnos a nosotros, los seres humanos, nuestro derecho. Claro, pero en este caso... legítimo. Sí, pero mi pregunta es, ¿los Nefilim quiénes serían? Porque vaya, en este caso no serían los monarcas de afuera como Enki y Enlil. Ellos no son Nefilim. No, a ver, Nefilim es un conjunto, ¿sí? de individuos.
Algunos eran soldados, otros eran monarcas, pero muchos de ellos en realidad, si tú te vas hacia arriba, encuentras que todos ellos provienen de Orión. Todos ellos Entonces, provienen de Orión. Algunos dentro de, escaparon de allá de guerras y vinieron a establecer su monarquía. Otros oh, simplemente eran soldados desertores. Otros, es decir, no es algo que ocurrió en el lapso de una semana. de una Es algo que semana. ocurrió en el lapso de siglos, incluso milenios. Ellos venían constantemente a la Tierra. Entonces, el asunto de los hijos con las humanas no es algo de un solo grupo, no es algo de una sola raza, no es algo de un solo lugar. Eso se extendió en la Tierra, fue un fenómeno, fue un problema, ¿vale? Entonces, algunos son los descendientes de los gigantes de los que habla la Biblia y muchos otros textos, y otros, los más importantes, ¿sí? Son los que establecen las monarquías. Y eso nos lleva ahora a otra parte importante. Canaán tenía a muchos de los descendientes de ellos, ¿sí? Que practicaban el satanismo, ¿sí? Y ellos estaban ubicados en ciertos lugares. ¿Qué ocurre con Canaán? Se empieza a expandir y empieza a recibir la influencia de ellos. Entonces, se convierte en una especie de embajada, ¿sí? Embajada de los reptiles. Es una embajada de los orionitas, es una embajada de los más oscuros de ellos, que centran, lo convierte en una especie de sede principal. Y es curioso, ¿por qué ahí? Porque no se lo llevaron para Japón, porque no se lo llevaron para, qué sé, para el desierto de Adamas, para el Amazonas. ¿Por qué los llevaron a Canaán? Porque ellos sabían, o sea, ellos no son tontos, ellos sabían lo que es la herencia, ellos sabían de otro plan que estaba dirigiendo la Confederación. Sabían que el plan tenía por sede lo que ellos querían hacer en la tierra a Ursalim, que después ellos lo llamaron Jebús y después recuperó el nombre Jerusalén, es decir, Jerusalén. Entonces, todo giraba en torno, ¿sí? Al eje de lo que era un punto central que representaba el centro de la Confederación, ¿sí? La Confederación Galáctica. Entonces los centraron en ese lugar. Como ellos sabían que iba a haber un plan grande y que suponía una amenaza para ellos, llevaron allá a sus hordas y establecieron bases de estos gigantes y se quedaron viviendo ahí. Y hablan de los gigantes de Gad y los gigantes que estaban también en Gaza, que se aliaron con los que vivían ahí. Freddy, entonces, sí, perdona, que hay dos datos importantes que quiero ahora introducir. ¿Te recuerdas que yo te comentaba que en uno de los programas que hacíamos sobre Israel, yo te hacía una consulta sobre las líneas ley porque en ese momento se me venía a la mente, ¿será que tiene que ver algo las líneas ley con la posición que tiene Jerusalén ya, dentro del conflicto? Algo tiene que ver. Y te decía yo la semana pasada que investigando me doy cuenta que la línea ley que corresponde a Jerusalén y otros lugares cercanos ahí, pero propiamente Jerusalén, cuando se hace el paralelo con el cuerpo humano y con los chakras, corresponde a la zona de la garganta. Y decía esta explicación que como que la importancia de la zona es como algo que produce desde ahí una poderosa fuente de información hacia la humanidad, como algo potente que puede salir de ahí como mensaje de la humanidad. Dijo Pablo. O permíteme. Dijo, ¿de qué difiere? O sea, ¿qué difiere ser judío? Dice, es mucho, porque a nosotros nos fue legada la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Por eso la garganta es de la comunicación. Claro, y ve que esta otra parte que también interesante eso. Y me llama la atención porque en ese momento que yo leo eso, recuerdo, yo te lo dije a ti, sé que hay un versículo que dice que desde Jerusalén se alzará la voz. Y buscándolo, creo, en este momento no recuerdo cuál es, creo que Joel dice que desde Jerusalén rugirá el león de Judá. Algo así creo que dice. Voy a buscarlo acá. Pero, o sea, y yo decía, imagínense ustedes, si lo vemos con lo que van a hacer más adelante de la marca de la bestia y todo el sistema de comunicación, porque veamos el sistema de comunicación como parte de la estructura de ingeniería social que han hecho, como parte de la programación mental. O sea, si quieren robar ese lugar es porque dentro de lo que puedan hacer energéticamente a través de la comunicación es poderoso. Eso por un lado quería poner, y también otra perspectiva. Hay mucha gente que menciona y dice, es que desde siempre esas tierras, ¿verdad? De Mesopotamia, Irak y todos estos países, siempre ha sido tierra maldita, siempre ha sido tierra
de oscuros. Desde el principio fueron fundadas como tierras de oscuridad. Yo le decía, no es cierto. No es cierto porque antes del diluvio no era así. Antes del diluvio, como vemos, por ejemplo, cuna de Egipto como la cuna de la sabiduría antigua, lo vemos pues con, por ejemplo, con Tot, ¿no? Entonces, sí me gustaría esos dos elementos que los introduzcas en este momento, porque también yo quisiera abonar en este sentido histórico, ¿verdad? De que la gente entienda eso que estás diciendo es, ok, una cosa es que después del diluvio hayan robado o hayan tomado, como estás diciendo, como base principal, la región que mencionaste de Canaán, y otra cosa es que en la antigüedad no era así. Entonces, ese tipo de cosas, pero luego que vayas avanzando con lo que tenías, porque creo que es de suma importancia estas valoraciones, Freddy. Es que Egipto representó el reino de los cielos en la tierra. Eso también es importante entenderlo. Antes de que Israel se posicionase así, ahí, perdón, Egipto ya representaba el reino de los cielos en la tierra. Todo lo que tú estudias del antiguo Egipto, todo lo que tú analizas, te das cuenta de que básicamente es una copia del reino de los cielos. Todos sus códigos, el nombre de los dioses, sus regiones, su ubicación, dónde está el Nilo, todo. De hecho, el Nilo, si tú analizas el Nilo, es una copia de lo que se ve en la franja de la Vía Láctea cuando miras al cielo. Todo está representado. Las pirámides, su posición, con Orión, con esto, con aquello, todo tiene una representación, el nombre de sus dioses, de su descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si a ti te gusta la egiptología y quita la parte musulmana de la doctrina, sino que te vas directamente a, vayamos a llamarle los mitologemas, te das cuenta que son símbolos del reino de los cielos, ¿sí? Sino que ellos fueron pervertidos. O sea, se pervirtió todo lo que representaba Egipto para cuando el pueblo de Israel llegó allá. ¿Sí? Entonces había un plan y se suponía que iban a hacerlo juntos. O sea, Israel se iba a integrar con Egipto, como después también la idea de que se integrase con Asiria. Por eso se llevaron en el 722 antes de Cristo a la mayoría del pueblo de Israel a Siria. ¿Sí? Entonces se supone que ellos tienen que representar un todo. Pero bueno, es un tema complejo. No, pero voy con todo esto es que hay una guerra. Perdón, ¿sí? antes de eso. Sí, perdón, mira, perdón que te interrumpa por lo que estás diciendo, solo para que vean aquí me sorprendió el sustento bíblico que hay con lo que Frederick está diciendo. En Isaías habla, yo creo que la traducción en español me parece que dice otra cosa, pero bueno, ay Dios mío, Isaías habla de Egipto, Asiria e Israel. Dice, hablando proféticamente, en aquel tiempo será tercero con Egipto y con Asiria. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá. O sea, imagínate lo que está diciendo, que la Biblia, en este caso Isaías, se le revela. A mí me parece que en lugar de en aquel tiempo Israel será tercero, me parece que a mí ahí no sé por qué algo me intuye y me dice que no es tercero, sino que más bien serán tres, correcto, y serán tres. Sí, los tres serán uno. Sí, posiblemente. Yo no lo he revisado en el hebreo, pero posiblemente se esté refiriendo a eso. No es que sea el tercero, sino que los tres representarán un todo. Ahora, siguiendo con el hilo de Egipto, sabemos, ¿no?, que antes justamente del diluvio, Tot es enviado por esta conciencia colectiva que se llama Ra, para que establezca la gran pirámide, que ponga la esfinge, etcétera, todas estas cosas tan importantes, y que llene de códigos Egipto, que en ese entonces se llamaba Kem, sí, porque venía de Cam, ¿no? Era la representación directamente del núcleo del tercer hijo de Noé, ¿sí? Entonces, ahí ponen todos esos códigos que están repartidos por todo Egipto, Nubia y Libia. Y ocurre que pese al diluvio, se mantienen toda esa iconografía, todas esas estructuras. Y los quemitas lo que hacen es que ellos se expanden y tienen descendencia. Entre la descendencia de los quemitas, vamos a llamarles egipcios, si les quieren llamar egipcio, pero realmente se llaman quemitas, ¿sí? Ellos tienen a los Casluhim, ¿vale? Y los Casluhim tienen dos derivaciones. Por un lado, producen a los Flishtim, que es donde viene la palabra filisteo, que los romanos
lo transformaron en la palabra palestino, y también a los Kaftorim. Y los Kaftorim son los que poblaron la isla de Chipre. Estoy hablando hace bastante tiempo. Sí, esto fue antes de que llegasen los israelitas. Con el tiempo, ¿sí? En la zona de Gaza, que todo eso era de Canaán, en la zona de Gaza estaban los hebeos, ¿no? Y los hebeos estaban habitando Gaza, los pobladores de Gaza y de otros pueblos alrededor. ¿Qué ocurre? Son invadidos por los Kaftorim, son invadidos por los de Chipre, que eran ascendientes de los Kasluhim, que eran ascendientes de los egipcios. Y los exterminan a todos, ¿vale? Los exterminan completamente y se quedan en sus tierras. De manera que los que eran pobladores de Gaza originalmente, que eran los hebeos, después del diluvio y otras historias que habrían ocurrido después, fueron exterminados. Quienes los ocupan, ¿sí? Vienen a ser chipriotas, o sea, los de Chipre. Y de hecho se piensa que también llegaron en algún momento ciertos grupos minoicos, que eran de la isla de Creta. Bien. Y ellos se mezclan pues en general con los filisteos, pero todos están en esa región, ¿sí? La región de los filisteos incluía Gaza. Entonces, y de hecho tú buscas en cualquier mapa original que no fuese de influencia romana, ¿sí? Después del año 135, y tú ves que toda esa región no se llamaba Palestina. La única región que era filistea en realidad, o sea, Palestina filistea era Gaza, y ocupaba hacia el norte solamente, me parece que era Ashdod, y ¿cuál era el otro lugar que ocupaba? Ashkelon. Sí, yo estuve en Ashkelon, sí. A ver. Ashkelon y Ashdod, efectivamente, ¿sí? Lo que pasa es que hoy día Ashkelon es parte del Estado de Israel, ¿sí? Pero ahí tenemos que lo que era Filistea ocupaba Gaza, Ashkelon, ¿sí? Ashdod y Gat, que era donde estaban los principales de la familia de Goliat, ¿vale? Ahora, a excepción de Gaza, lo demás pertenece al Estado de Israel. Israel lo tomó, lo anexoró desde 1967, en la Guerra de los 6 días. Que bueno, todos esos son otros complots. Se sabe que Golda Meir y todos estos que han estado en los gobiernos de Israel, todos ellos también han conspirado. Ha habido alta traición para poder anexorar territorios según los intereses de los sionistas y de ciertas familias aristócratas, estos neo-Sanedrín de judíos ultraortodoxos, que es lo que estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? Entonces, volviendo con eso, encontramos quiénes eran los que están ahí. Pues pasan a ser los filisteos, ¿sí? Los que se mezclan entre los cananeos y crean toda una alianza. Cuando llegan los israelitas, lo que tenemos que observar es que no llegaba simplemente un pueblo a encontrarse con otro pueblo. Encontramos representantes de lo que es el sistema Satán en la tierra por parte de los orionitas, los Nefilim, ¿sí? Estas razas gigantes, contra un pueblo cuya idea original era que influyesen al resto del planeta en un modelo. Decían, por ejemplo, en su libro, ¿cómo se llama el libro? No sé si se me fue el nombre, pues si alguien lo quiere leer. ¿Cómo se llama el libro de estos hombres? Bueno, son un arqueólogo, sí, Finkelstein y Silberman, que son Israel Finkelstein, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, y Neil Asher Silberman, arqueólogo israelí. Ellos dicen, lo voy a decir literalmente, el descubrimiento de los restos de una densa red de aldeas de las tierras altas, todas aparentemente establecidas en el lapso de pocas generaciones, indicaba que se había producido una dramática transformación social en la zona montañosa central de Canaán alrededor del año 1200 a.C., más o menos en el tiempo en que llegaron los israelitas. Pero ojo a lo que dicen ahora, no hay señales de invasión violenta, ni siquiera de infiltración de un grupo étnico claramente definido. En cambio, parecía ser una revolución en el estilo de vida. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que han descubierto, sí, en los últimos 50 años los arqueólogos en Israel, es que los filisteos se fueron desintegrando desde ellos mismos. ¿Por qué? Pues lo que ocurre, porque ellos estaban destruyéndose entre ellos y su sistema era oscuro, era satánico. En cambio, llega el pueblo de Israel que tenían todo un sistema estructurado durante 40 años en el Sinaí, con un modelo de enseñanza distinto, con un modelo de higiene diferente, con un modelo social distinto, con una agricultura distinta, con un lenguaje distinto, con unos valores distintos, con una ley. Los únicos que tenían ley en esa región habían sido los egipcios. Y antes, sí, el código de Hammurabi, los sumerios.
pero establecer una ley como tal estaba escrita. Y eso es una de las cosas también importantes aquí, que es que a diferencia de los israelitas, ¿sí? Están los egipcios, los sumerios, los hindú, los Vedanta, que son los pueblos que después del diluvio tienen un registro literario que puedes considerar copyright, que puedes considerar que tiene derecho de propiedad y que está estableciendo un derecho natural. Eso quiere decir que los primeros abogados, el primer sistema de ley, el sistema jurídico legal y que podríamos decir legítimo, lo tuvieron los egipcios, los israelitas, los sumerios y los Vedanta, los hindúes. Ellos son los que tienen un sistema. Y no digo que otros pueblos no los tuviesen, pero no queda constancia de eso. De hecho, sabemos que los invasores, iba a decir conquistadores, los invasores españoles cuando llegaron al continente americano, que arrasaron con los incas, que arrasaron con lo que quedan de los toltecas, los olmecas, los aztecas, los mayas, borraron todos sus registros o todo lo que pudieron. Pero de seguro ellos también tenían muchos registros, que no te extrañe, por lo que se sabe arqueológicamente, que eso también tenía que ver con la influencia israelita. Pero eso es otro tema, ¿no? Porque ellos recibieron mucha influencia de la tribu de José. Pero a donde quiero ir con esto, lo más interesante es que se le dijo al pueblo de Israel, arrasen con todos estos pueblos, y ellos no se metieron con los filisteos. Sin embargo, hubo una fuerte influencia. Tenemos que los israelitas se sentaron en lo suyo y lentamente hubo un declive del poder filisteo, o sea, de lo que llaman los palestinos erróneamente. Pero otra cosa es que los filisteos estaban muy avanzados tecnológicamente. Ellos ya tenían metalurgia, quiere decir que en tácticas de guerra puede que no venciesen a los israelitas, pero los aventajaban en la calidad de las armas. Sí, tenían espadas, yelmo, cota de malla, escudos, se podían defender perfectamente en la guerra, y tenían a los paladines de Gad que medían 2 metros, 2 metros 50, 3 metros de altura, de gente enorme. Y eso fue lo que hicieron que mantuviesen coartados a los israelitas durante mucho tiempo desde el punto de vista militar. Pero lo interesante es, se ve cuál es el objetivo principal, que la influencia de tus valores pueda vencer a tu enemigo sin necesidad del uso de la guerra. Y esta era la idea que querían conseguir a largo plazo. Lastimosamente no se consiguió. ¿Por qué? Porque los orionitas empezaban a mandar información confusa en el momento en que el grupo de Yahvé, de Jehová, se descuidaba, para generar este concepto, esta idea de pueblo elegido, raza especial, todo este concepto de donde viene originalmente la ideología de la raza aria, la ideología de la raza blanca, porque no hay nadie blanco en este planeta, salvo que no tomes el sol, ¿sí? No son blancos. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de la superioridad blanca? Viene de esta creencia de hacer pensar que unos son mejores, pero esto no venía, no nació con la confusión de ciertas personas del pueblo de Israel. Ya venía de antes con los sumerios, venía de antes con los Nefilim, que habían elegido a los blancos puros, supuestamente, que eran ellos, y donde viene el concepto de la sangre azul. No sé si quieres hacer algún énfasis con eso. Haz un paréntesis. ¿O te quedaste dormido? No, perdón, es que me había enredado aquí con el micrófono. Me decías, perdona, que estaba también viendo aquí una cosa dura, Racedik. ¿Me decías? Que si quieres opinar, comentar algo sobre eso. Pues en términos generales, eso me llamaba mucho la atención en el sentido de aclarar, ¿verdad? Lo que te mencioné, de esa situación que muchos pues dicen, ¿no? De que desde sus orígenes esas tierras eran malditas, eran del diablo, que no sé qué. Y bueno, creo que ha sido bastante aclarador esto que has dicho. Ahora bien, aterrizar me parece bien importante a manera de énfasis, dejar bien claro, si ya nos has dicho que muchas de esas tierras las tomaron como, por llamarlo de alguna manera, como embajada de este proyecto oscuro, ¿no? Ya nos hablaste con claridad que eso de otra de las cosas que yo mencionaba también en uno de los programas es el hecho de entender que con estas mezclas de los Nefilim también se corrompe el ADN, ¿cierto? Entonces, y no solo eso, se corrompe por la vibración, porque todo produce resonancia. Todo lo que esté impregnado, ¿sí?, de un culto, de unos hábitos, se queda. Toda la materia, como si fuese, o sea, toda la materia resuena y todo produce una vibración y todo se magnetiza. Eso quiere decir que el estado emocional, las palabras, tus pensamientos empiezan a magnetizar y imantar todos los objetos que están a tu alrededor y reciben esa carga energética.
y eso produce a su vez un magnetismo que atrae otros campos de energía. Quiere decir que si hay un ente que vibra en esa energía, él se va a quedar orbitando alrededor de estos campos de energía. Por eso Israel le dijo, destruid a todos estos pueblos, acabad con animales, con niños, acaben con todo el mundo. Eso es lo que mucha gente no ha entendido. ¿Por qué les mandó a matarlos? Podía haber utilizado otra estrategia. A eso iba. Ajá. Era porque esa gente, primero, estaban dispuestos a destruir al pueblo de Israel, porque sabían lo que representaban, porque ellos los estaban guiando, los Nefilim, ¿sí? Y porque ellos, o sea, porque los Plejaren, o sea, los ángeles que están trabajando con ellos, conocen el futuro. Ellos tienen la capacidad de ver el futuro. Ellos sabían lo que eso iba a representar para el futuro. Y míralos, hasta el día de hoy siguen peleando. Pero no solo eso. La oscuridad y la putrefacción que hay en muchos niveles de poder político y religioso, como el tema de los sionistas, que es básicamente el Illuminati, proceden precisamente de la influencia de los filisteos. Si ellos hubiesen exterminado a los filisteos, no existiría casi nada de esto. Todo esto que hablamos, y ojalá no censuren el video, pero hay que decir las cosas como son. Todo esto que hablamos de la adenocromo, el tema que hacen con los niños, los rituales satánicos, el canibalismo y todo eso dentro del rollo satánicos del Illuminati y todos estos, ellos proceden, una gran parte de esa influencia procede de Canaán, procede de pueblos como los filisteos, porque como estabas diciendo, y es triste, pero esto ya lo hacían también sus aliados, que eran parte de ellos, que eran los jebuseos, agarraban a los niños, se los arrebataban a las madres, los cortaban. Bueno, no quiero entrar en detalles con las aberraciones que hacían, ¿sí? Y las madres gritaban, ¿sí? Gritaban, y se escuchaba ¿cómo se diría? Los gritos, ¿sí? Los gemidos y la histeria de las madres que rebotaban por todo el valle. Y llegaban y se extendían por kilómetros y la gente las escuchaba, esos alaridos, y lo que hacían para que la gente no entrase en pánico es que empezaban a tocar tambores. Entonces se confundía el alarido de las mujeres con los tambores y con el tiempo eso se convirtió ya en un símbolo de miedo y de eso se llamaba el Valle de Gehenna, ¿sí? el Valle de Hinnom, de ahí viene el concepto del Gehenna. Cogían a los niños, les chorreaban la sangre, hacían unos rituales, una invocación a Lucifer, que básicamente ellos lo llamaban Molech, ¿sí? O todos lo han escrito Moloch. Sí, entonces hacían sus cultos a Molech y sacrificaban también a Asteroth. Y eso era tan terrible que cualquier persona que viviese en Jerusalén sabía que ese tipo de cosas se habían estado haciendo. Y fue tanta la influencia que los filisteos y el culto que tenían con todos estos pueblos, como los jebuseos y demás, que influyeron en el pueblo de Israel, tristemente. Y sí, entonces lo que encontramos es esta pugna y ese problema de no haber erradicado, y aunque suena triste, pero es que estamos hablando de una cuestión militar, hablamos de estrategias. Como no lo erradicaron, eso se metió en los nodos del sistema de creencias de muchos judíos, llamémosle oscuros. Y de ahí viene la cábala satánica, no la cábala, que es satánica, cábala, es solamente el estudio de los misterios del reino de los cielos, a través de la Biblia y otras cosas, sino una corriente concreta que pasa de lo esotérico hacia lo satánico, y de ahí, bueno, es otra historia que ya hablaremos en otro momento, lo que tiene que ver con los jesuitas, el Illuminati, los sionistas, pero todo lo que ellos hacen, todo esto que ocurre en Hollywood, todo este tema de los niños, estos rituales, estas aberraciones, esto fue influenciado por los filisteos y por los jebuseos, o sea, ellos los exterminaron, pero los filisteos siguieron practicando eso hasta que los romanos los exterminaron, y ellos influenciaron a los israelitas, por eso se les había dicho que los exterminaran. Claro, y eso pues deja claro, pero vienen más preguntas. Porque en un comentario que yo hacía, le decía a alguien, para entender también la cuestión de por qué se les mandaba a aniquilar a esos pueblos, ya con el entendido de lo que acabas de decir, ¿verdad? Y lo que yo le comentaba de la mezcla de estas genéticas y esta corrupción que, pues obviamente al corromper la genética estamos hablando que también, como lo han querido hacer siempre, inciden en la glándula pineal, inciden en esos factores que hacen que el hombre pueda conectarse con lo divino, pueda conectarse con su parte espiritual. Entonces, obviamente, esos pueblos estaban condenados de alguna u otra manera a no poder conectarse porque su genética de alguna u otra manera pues iba a ser siempre un obstáculo. Ahora bien,
Pero viene la pregunta acá, cuando nosotros vemos conceptos, yo le decía a esta persona, es que también para entender, porque hay quien puede decir, bueno, pero al final qué cruel, están matando humanos. Y yo le decía, pero es que también hay que entender los conceptos de alma, los conceptos de espíritu, ¿verdad? Y conceptos como reencarnación, que muchas veces son bien difíciles de poder procesar para una persona que no se ha abierto a estos temas, pero cuando estos conceptos se profundizan mejor, ¿no? Ya el tema, por llamarlo así, y no quiero ser menospreciar la vida porque yo tengo familia, yo tengo seres queridos y obviamente que alguien se parta de este mundo me va a doler, ¿verdad? Porque estoy inmiscuido en el apego, literalmente, ¿verdad? De lo que vivimos con nuestros familiares, ¿verdad? Que son partes que el camino espiritual te ayuda a trabajar. Pero la realidad es que eso solo es un vestido. Entonces, que desde arriba el hecho de sacar a alguien de escenario no es tan dramático como para los humanos es de dramático. No sé si me voy a entender. No es tan Claro. dramático de arriba sacar a alguien de escena porque ese que sale de escena va a volver a ingresar. ¿Cierto? Entonces, te hago estas consultas porque creo que es importante añadir estos elementos, ¿verdad? Y por la pregunta o la perspectiva general, pues si todos venimos de Dios, ¿cómo es posible que algunos tengan una genética más corrompida que otros? Pero si todos venimos del mismo creador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entender estas posturas que tienen su validez en decir, uy, pero qué grosería, como dice acá, por ejemplo, René Ardón, hermano, Jehová ordena hacer esas barbaridades genocidas? ¿Crees tú que el Padre creador de la vida y el amor haría tales matanzas? Que el Dios creador tuviese necesidad de adoración, reclamándole con celos. ¿Crees, crees tú que tengan esas emociones obscuras siendo luz? Entonces, claro, son preguntas totalmente válidas. Pero como yo te decía, tendríamos que entender un poquito mejor los conceptos de lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo, ¿verdad? Entendiéndolo como un vestido y sabiendo que desde arriba, pues como nosotros somos los que estamos enredados con el tema de reencarnación que es del diablo, pero ellos saben realmente que esas cosas son como son. Entonces sacar a uno y que va a volver a entrar en escena, en otro cuerpo que tenga mejores prestaciones, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, en otro escenario donde pues tenga mejores oportunidades para su desarrollo espiritual. Entonces, estos elementos sí me gustaría que puedas dar tu perspectiva para que la audiencia acepte o no el tema de reencarnación, ya será tema de cada quien, pero que para mí es esencial para entender este drama, ¿no? Y para entender que el drama no es tan dramático. Sí, y miramos varios ejemplos en la Biblia. En un caso, por ejemplo, Pablo dice, entregan a Satanás, no sea que, para que por lo menos el alma se salve el día de mañana. Es decir, tú puedes vivir una situación en la que es mejor dejar el asunto así, desencarnes, y puedas tener otra oportunidad de resarcir, de restituir o incluso sanar más adelante, ¿no? 150 o 100 años después. No estoy diciendo, sí, que se deba exterminar a la gente de Gaza, ¿vale? Solamente estoy diciendo que en aquel entonces, estamos hablando de hace 2000 años, ya no queda, no sé, todos ellos murieron en esa época. Sí, como digo, los romanos ya exterminaron a los filisteos, entonces, ¿quiénes están viviendo en Gaza? Árabes. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando antes. No existe la gente de Canaán, fueron todos exterminados. Primero los etíopes los arrasaron. Después de que la cogieron con los egipcios, un tiempo después, la cogieron con Canaán. Luego llegaron los romanos y hicieron más de lo mismo. Incluso muchos de los conflictos de Alejandro Magno también se centraron en esa región. En consecuencia, ¿quién quedó ahí? Judíos que no fueron expulsados por los romanos, porque sabemos que los romanos estaban cansados de la guerrilla judía. Sí, porque la guerrilla judía había generado muchos problemas para el Imperio Romano. Los romanos tenían dos grandes problemas. Primero, los germanos, ¿sí? Al norte, y luego tenían a los judíos de Judea que no se dejaban doblegar, pese a que eran minoría. Entonces les ganaban las guerras de guerrilla, los cansaban, hasta que ya hay un momento en que el emperador dijo, mira, yo no quiero ser más de esa gente, me importa un bledo si no gano más tributos de parte de ellos, no quiero ganar más de ellos, extermínenlos. ¿Sí? Y los judíos resistieron 3 guerras hasta que al final cayó la fortaleza de Masada
y tuvieron que huir. Dijeron, quien se queda aquí lo acabamos. Entonces los expulsaron de su propia tierra en el año 135 y Adriano, el emperador, mandó que se borrase toda noción del pueblo de Israel. Todos los mapas que decían Judea, es decir, el pueblo judío, los borraron. Y como ellos sabían que habían estado teniendo guerras con los filisteos, la modificaron y dijeron, a partir de ahora esto se llama Filistea, es decir, Palestina. Pero no existe gente palestina, nunca existió. O sea, me refiero, ya los romanos los habían exterminado. Entonces, ¿quién vino a vivir ahí? Fue pasando el tiempo y eso era territorio romano. Era territorio romano, pero seguían viviendo judíos, vivían beduinos, y cuando fue lentamente ocupando poder el imperio árabe, el poder árabe, ellos tomaron esa tierra y muchísimos árabes se quedaron ahí, de manera que pese a que eso por último hubiese estado bajo ocupación otomana, control otomano, y luego el imperio británico lo tuvo por un tiempo, en realidad ahí están viviendo eran árabes y judíos y los beduinos. No había palestinos. Que no existe tal cosa. ¿Sí? Que lo llamen palestinos no significa que fuesen palestinos. Eran árabes, eran judíos y algunos eran beduinos. Sin contar con que también había muchísimos católicos. Desde el siglo X, XI, habían venido muchos católicos que ya se habían quedado ahí. O sea, eso era un punto de cruce, de migración y de mercado importantísimo. Los dos puntos más importantes de cruce entre el mundo occidental y el oriental pasaban precisamente por el sur y por el norte de Israel. ¿Bien? De uno de ellos se menciona mucho que era Jericó, del otro no se suele mencionar, pero en realidad eran dos puntos importantísimos de tránsito, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos que en el 47 las Naciones Unidas dicen que va a haber una partición de 3 zonas, ¿sí? Ellos no te dicen una zona es para judíos y la otra es para árabes, no. Ellos dicen son 3 zonas representativas, pero cada una de las 3 va a tener judíos y árabes, ¿sí? Solo que en algunas, ¿sí? Lo que sería el Estado judío tendría una mayoría judía, pero también tendría árabes. Y después la zona de West Bank, lo que llaman Cisjordania, también tendría algunos judíos, aunque una mayoría árabe. Y luego otra sección que sería Gaza, ¿sí? Que tendría muy pocos judíos, pero en su mayoría árabes. Entonces, ¿dónde está el palestino? No, simplemente hicieron una partición de 3 zonas. ¿Por qué? Porque ni siquiera los ingleses sabían cómo poner a esta gente de acuerdo, porque no hacían más que tener trifulcas. De hecho, cuando los turcos quisieron recuperar esa sección, los ingleses hicieron los locos y se largaron, y quedaron los israelitas peleando con los turcos, ¿sí? Entonces, no hay ningún sentido de poder ponerse con un bando o con el otro y decir que si los palestinos o los israelíes, porque es que no hay palestinos. Lo que tenemos que entender es que los judíos y los árabes han convivido en paz durante generaciones. Los árabes han ayudado a los judíos muchísimas veces y los judíos a los árabes, ¿sí? ¿Por qué crees que ahora mismo Netanyahu hizo una alianza con Arabia Saudí? Porque si nos vamos al fondo, Abraham o sea, de Abraham venimos primero los árabes y después los judíos. Entonces, ¿dónde está el conflicto? No existe. Es el constructo, ¿sí? Porque como explicaba en el otro tema, la vez pasada que estábamos hablando, hay un interés detrás de que se destruya mutuamente y también de que ciertos ideales sionistas, ¿sí? Se lleven a cabo para quitar a los pobladores de Gaza, ¿sí? Y para extender los territorios para que sea Jerusalén solamente de judíos, entre comillas. Pero ese es en realidad el asunto que hay detrás. No es que se odien entre ellos, nunca se han odiado. Es que hay una propaganda que se vende en muchos países, especialmente chiitas, desde niños, el odio hacia los israelíes, a los judíos, el odio a Israel, el odio a los gringos, el odio a los europeos, el odio a cualquiera que no sea como ellos, que le llaman infieles. Pero ¿quién está detrás de ese concepto? Eso no era originalmente de Mahoma. Como te estaba diciendo del Corán, Mahoma era un seguidor de Jesús. Tú vas analizando el Corán y te das cuenta de la cantidad de veces que Mahoma habla del pueblo de Israel favorablemente, que habla de las tribus de Israel, que habla de que esa tierra es de ellos, que habla de que vuelvan a la Torá, que escuchen a los apóstoles y los evangelios, ¿sí? Y que por encima de todo no deja de centrar el foco de las personas en Jesús. Y eso lo está explicando. ¿Por qué eso no se populariza? Porque no conviene a intereses que estaban por encima de los políticos, ¿sí? Pero no, o sea, la realidad no hay ningún conflicto entre judíos y árabes. Así es.
Aquí tengo un comentario, permítame. Un comentario acá. Bueno, Gilberto Molina. No sé, Jesús ama a Honduras, creo que significará esto de ya. Dios en su misericordia establece la oportunidad al ser humano de conocer de Él, estableciendo sus ordenanzas. El hombre es el que escoge a Dios servir. Las consecuencias están dadas antes de era espada, hoy son misiles y bombas. Bueno, no entendí mucho el contexto del comentario. Ok, entonces vámonos ya a la realidad actual porque hacías una diferenciación que es sumamente importante con este relato histórico. Nadie está, ¿cómo se llama? Nadie está minimizando, nadie está diciendo que hay que matar a todos los palestinos por esta cuestión de lo que ya venimos relatando históricamente, porque hay un elemento. Perdón, es que de hecho todos los pobladores árabes, sí, aunque se les llamen palestinos, son árabes en realidad, que están ahí, son musulmanes. En consecuencia, no hay un nexo con el satanismo que había de los filisteos y los pueblos de Canaán. Todos ellos fueron porque Mahoma llevó ahí un movimiento enorme y transformó todo eso. O sea, lo que no se pudo hacer en su momento, lo que no hizo el pueblo de Israel, lo que dejaron los etíopes, lo que habrán dejado los romanos, se lo llevaron por delante los musulmanes y convirtieron todo eso en territorio del califato. Entonces, ¿a qué palestinos? No, todos, la mayoría son árabes y están bajo la fe en Mahoma, en Alá y en el Corán. Claro, pero cuando haces, y te voy a repreguntar, o que profundices mejor, cuando haces este énfasis, los musulmanes están en base a Mahoma, al profeta Mahoma, en base al Corán. Entonces, lo primero que un cristiano va a brincar y va a decir, sí, con un falso profeta, con un profeta que se casó con una niña de 9 años, con un profeta que dice que el ángel Gabriel le dio tal información y son mentiras, pero sin embargo tu comentario se percibe como que fue positivo más bien lo que Mahoma hizo. ¿Podrías indagar en tu perspectiva sobre esto para que entienda la audiencia por qué para ti es positivo el comentar esto? Para empezar, independientemente de la vida que hubiese tenido Mahoma antes de su llamado, él tuvo un acercamiento con Jesús. ¿Sí? Mahoma conoció a Jesús. Y esto es lo primero que deberían entender los llamados cristianos y que también es importante que lo entiendan los musulmanes. La conversión de Mahoma fue por Jesús. Fue Jesús quien le puso lo que él tenía que hacer. Por eso Mahoma reconoce todo lo que hace, la visión que él tuvo, por lo menos una tuvo, fue el llamado de Jesús. Y a Mahoma tuvo una transformación interior en la búsqueda de la trascendencia espiritual. Y fue motivado y llevado por Jesús. ¿Cuál es el objetivo de Mahoma? Es unifica a todo mi pueblo. Eso es lo que iba a llevar a todos los que hasta entonces habían estado calmados, crear una unificación. Que posteriormente esto se hubiese sacado de contexto, que se hubiese llevado al conflicto armado, que hubiese llevado al derramamiento de sangre. Eso es otro tema. Sabemos cómo es la idiosincrasia humana. Una cosa es lo que es el mensaje que le lleva a una persona y la buena intención, y otra, a dónde termina todo esto, incluso 2 o 3 años después. Ahora imagínate lo que pasa 100 años después, ya ni tiene relación con lo que originalmente era. En el momento en que busquen asesinar a otros por una cuestión de fe, entonces te das cuenta de que esto se salió de contexto. De hecho, cuando los musulmanes toman Jerusalén originalmente, ellos no venían con fines de tener guerra con nadie. Es el Papa el que empieza a incentivar en Francia y un montón de lugares de Europa que se armen para recuperar Tierra Santa de los infieles. ¿Pero por qué? Porque están obsesionados en tener ellos su sede, como ya había explicado en el tema anterior, en Jerusalén, porque no quería que fuese de los infieles. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar a los infieles, porque los musulmanes nunca se van a someter a la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál es el principal problema del Imperio Romano? O sea, de la Iglesia Católica, el neo-Imperio Romano, es que ellos no pueden dominar a los árabes y les tienen miedo, porque los árabes guardan la mayor información y conocimiento sobre la aparición del anticristo. Entonces, en realidad, y cuando comparas el Corán, te das cuenta de que no tiene ninguna relación con el culto, con las ideas que tienen los chiitas, ¿sí? Que es este odio y esto. No, eso no era lo que quería transmitir Mahoma. Y decir que es un Mahoma
que Mahoma es un profeta, un pseudo profeta, o estar denigrando esas cosas, es porque es típico de cualquier religión siempre decir que Así es, cualquier otro es malo. así es. Cuando tú no tienes pruebas para decir que en realidad Mahoma hubiese sido una mala persona. Porque si tú analizas lo que él está diciendo, su experiencia, a él fue transformado por la experiencia que tuvo con Jesús. Y es algo que todavía pues cuesta a la mayoría de personas identificadas con una, bueno, sectorizadas. No les gusta mucho escuchar lo que voy a decir. Caballeros, señoritas, perdónenme, pero en la religión o en la denominación que usted está es una secta. Sí, la que usted está es una secta. ¿Y por qué se lo digo así? Porque secta viene de sectario, de sectarizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo aquello que le ponga en una posición a usted de que usted esté en la verdad absoluta, que usted es superior al otro, aunque en su mente usted me va a decir, no, yo no me miro así, yo soy compasivo, etcétera. Mire, cuando nosotros usamos términos como, no, es que yo estoy en la sana doctrina, no, es que a mí sí me habla el Espíritu Santo, no, es que en mi iglesia sí se da la verdad, mi iglesia sí es cristocéntrica, no, porque mi iglesia sí es guiada por el Espíritu Santo. O sea, todos esos términos, lo único que están revelando, o cuando usted dice, no, es que yo sí estoy en la verdad. Cuando usted dice eso, lo único que está revelando es que usted está sectorizado, porque está diciendo, usted tiene la verdad y el otro no la tiene. Pero ¿qué tal si entendemos que todos tienen la verdad? ¿Qué tal si entendemos que la verdad está en todos? ¿Y qué tal si entendemos que la verdad que está en todos se ha corrompido? ¿Qué tal? Y aquí viene la pregunta que te voy a hacer para poder comprender mejor este aspecto, Frederick. Mira qué interesante, a mí me encantaba, yo decía ayer, otra de las cosas que leía en ese, que escuchaba más que todo en el audiolibro del Corán y que es impactante porque no sé si habrá algo similar en la Biblia, pero tratando de parafrasear, dice que hay palabras o hay versos o hay pasajes, lo estoy parafraseando, en el Corán, que pueden ser de perdición a muchos. Perdición a todos aquellos que, por decirlo de alguna manera, no tienen la capacidad ni el discernimiento espiritual para poder bajar al corazón las joyas que tiene ese texto. Y igual es la Biblia. Yo ayer hacía el ejemplo, ¿verdad? Dios decía ayer, es como cuando alguien dice, Señor, por favor, respóndeme, Señor. Y voy a agarrar la Biblia y voy a decir, bueno, Señor, ya sé lo que vamos a hacer. Como yo no sé cómo resolver este problema en esta situación que tengo, voy a ir a tu palabra. Voy a agarrar la Biblia y el primer versículo que encuentre, voy a hacer lo que diga ese versículo porque voy a entender que tú me hablaste. Y cae donde dice, y Judas se ahorcó. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? O lo que venimos platicando ahora con lo de Jehová y con lo que hizo con los pueblos. Es decir, no comprender realmente lo que puede estar detrás de las letras ni el mensaje elevado que hay en esto, sin duda lo vemos. Es producto de perdición, es producto de crear cualquier aberración como doctrina, ¿no? Pero también esto es donde yo quiero tu aporte. Y es, ok, alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué dice Frederick que Jesús tuvo que presentársele a Mahoma y Jesús le tuvo que dar a Mahoma si Jesús ya tenía a los apóstoles y Jesús mandó a los apóstoles por todo el mundo, ¿verdad? Entendiendo todo el mundo por el mundo antiguo, ¿no? Aunque hoy podemos ver, ¿verdad? Gracias al libro del Mormón, que Jesús estuvo en estas Américas, se puede ver también el trabajo que hizo con judíos que vinieron para acá. Pero bueno, centrémonos en la idea nada más de que los apóstoles eran los enviados de Jesús para aquel mundo donde fueron, que incluía también esas naciones que hoy tienen el Corán como texto sagrado. ¿Por qué entonces se le va a dar a Mahoma si Jesús ya se lo había dado a los discípulos? ¿Qué responderías ante una pregunta como tal? No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que pensar que el trabajo que se realiza de enseñar la verdad y diseminar la luz, dar el ejemplo sobre la unicidad, es demasiado complejo como para pretender que lo logren X personas y que a largo plazo eso permanezca. Esas personas tampoco son eternas, ¿sí? Y el mensaje que ellos estén transmitiendo se termina diluyendo.
Fíjate, después del año 100, ¿cuál de los apóstoles iba a quedar? No había casi judíos mesiánicos, no quedaban. Lo absorbió creyentes romanos, egipcios, pues los que vivían en Judea, griegos, pero ya no había, o sea, muy pocos judíos que siguiesen esa línea. Y muchos de los apóstoles en realidad ni siquiera se quedaron en Judea. Algunos murieron en Roma, otros se fueron a Babilonia, ¿sí? Porque había una comunidad fuerte en Babilonia. E incluso algunos llegaban a la India. Entonces, y de hecho, por en la India hay una comunidad judía fuerte. Entonces, piensas, ¿a dónde se va a llegar con todo eso? Cuando aparece 220 años después la Iglesia Católica, ¿qué judío quedaba para poder continuar con el legado? Ya ellos empezaron a deformar y deformar y deformar, y era una amenaza porque se vio que hacia futuro eso iba a ser la sede de Lucifer, ¿sí? Y que ellos iban a querer destruir al pueblo de Israel. Entonces, hay un llamado, y es un llamado que la única manera de enfrentarse contra un monstruo tan grande y titánico como la Iglesia Católica, perdón, con el Imperio Romano, era levantar a uno de los hermanos de los israelitas que todavía tuviese fuerza, y eso fue el llamado con Mahoma. Y Mahoma lo que hizo fue unificarlos a todos ellos y tomaron y recuperaron Jerusalén. Y el Imperio Romano nunca pudo con los árabes, no pudo mantenerlos, no pudo enfrentarse contra ellos. Y hasta el día de hoy se han mantenido ahí. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo se fueron debilitando, pero por los turcos, los otomanos, y luego por los ingleses y demás. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos para poder dominarlos a ellos? Se han infiltrado con servicios de inteligencia a debilitarlos a ellos. Manipularon a Saddam Hussein, manipularon a Bin Laden, trataron de manipular a Gaddafi. O sea, te vas dando cuenta de que ellos se han inmiscuido incluso en el golpe de Estado en Egipto hace 10, 12 años, no me acuerdo ahora. ¿Sí? También estaban tratando de tener sus propios intereses en Irán. Y lentamente te observas de que ellos no se dejan, y que los árabes no se dejan de Occidente. Entonces tienen que hacer diferentes estrategias. Y el concepto de la yihad no es realmente como lo quieren plantear supuestamente el Corán. No es así. Es lo que está diciendo. Esto es un llamado a la unificación, no es un llamado a estar matando a todo el mundo. Esto lo hacen solo los servicios de inteligencia de determinados países, ¿sí? Que lo que están buscando precisamente es crear un polvorín y hacer parecer que son enemigos, pero no es así. Fíjate una cosa, anticipándose al futuro, ¿qué hicieron los ángeles? Ellos fueron a los iraníes, ellos fueron a Irán, lo que entonces se llamaba Persia, y tocaron el corazón de Zaratustra, Zoroastro. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Él escribió la Avesta y escribió en sus legados y en los anales que dictan los registros de él, que habría un gran líder que iba a nacer en Judea. Y los reyes que vinieron de allá a honrarlo, cuando él estaba pequeño, ¿sí? Donde viene el mito de los reyes magos, venían de Persia. Ahora resulta que Irán es un enemigo y Enoch advierte que es un enemigo potencial. Pero fíjate dónde ellos sembraron algo positivo para que pudiese perdurar el tiempo que fuese posible. Y en su momento, los persas nos ayudaron a regresar a Israel después de que Nabucodonosor nos había llevado a Babilonia. Fueron los persas. Entonces fue lo que después se llamaría el Imperio Iraní. Entonces, es importante también entender que hay un proceso y que también la oscuridad trata de dañar. Eso es lo que ha pasado con los países árabes. Y ellos tienen en su interior las semillas de la luz, pero también los están también tratando de atacar porque ellos podían ser también defensores de Israel, pero dicen, no, es que esto no conviene a los intereses de Roma, ¿sí? Del Vaticano, no interesa a los sionistas. Ellos lo que quieren es que los musulmanes sean los malos, ¿no? Y crear una ola de ataques terroristas durante años y años y años, ¿sí? Y es incentivar y envenenar el corazón de ellos. Te aseguro que la mayoría de musulmanes ni siquiera leen el Corán, porque si leyesen el Corán se generaría una revolución increíble en esos países, si es que, o sea, si es que la mayoría saben leer. No lo sé, yo no he estado en ningún país musulmán. Sí he convivido y ando y siempre estoy relacionándome con musulmanes de muchos lugares, pero no estaba allá. Entonces, pero es chistoso porque a veces les pregunto, les comento alguna cosa y solo los que pasan de los 40 saben de los temas que estoy hablando sobre el Corán, pero los jóvenes no. Tengo un compañero que le pregunto, sí, tal cosa sobre el diluvio, y él me dice, no, yo no conozco eso. Digo, ¿cómo que no conoces del diluvio?
No te lo contaban en el Corán, no, yo no he leído el Corán. Le digo, ¿pero qué me estás contando? Pero tú eres musulmán. Dice, sí, le digo, ¿cómo que no conoces el Corán? Pero ¿sabes quién es Mahoma? Entonces se ríe. Dice, sí, sí, sé quién es Mahoma. Pero ahí te vas dando cuenta de cómo protegen a Israel por el lado de los egipcios, con el nacimiento de los coptos. ¿Cómo protegieron a los israelíes durante mucho tiempo? Llevando la cuna del cristianismo a Turquía, el Imperio Otomano, que ahora se lleva mal con los israelíes, pero ellos son la cuna del cristianismo. Entonces es donde quieren sembrar la oscuridad, ahí vamos a sembrar nosotros también luz. Mira, por ejemplo, los germanos. El nombre Deutsch, que es lo que se traduce como germanos, en realidad no tiene que ver con Germania. Son siglas que significa somos un pueblo que habla una lengua distinta a la de los hebreos. ¿Quién en su sano juicio llama a su nación somos un pueblo que habla una lengua distinta a los hebreos, salvo que esté envenenado? Y ese es el nombre que le dieron los germanos a la antigua Alemania. Deutsch, y de ahí viene la palabra alemán, ¿sí? Deutsch. Entonces, no tiene ningún sentido que tú le pongas ese acrónimo. ¿Y por qué los germanos? ¿Y ¿Por qué? Porque si te anticipas a la historia, ¿sí? O sea, si te vas para la historia, ¿dónde nació la rebelión contra la Iglesia Católica? Ahí en Alemania. En Alemania, con Martín Lutero. Entonces te das cuenta de como la frase que dice donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, hay un conflicto siempre donde hay oscuridad y llevan luz, porque como lo que decíamos antes, ¿por qué los cananeos van a parar a esa tierra si era de Israel? Sí, porque Israel lucha por recuperarla. Si pudieran haber ido a Argentina, ¿sí? Porque ellos sabían que Argentina era un buen lugar para ir. Habían luchado por quedarse en España. De hecho, España es una colonia enorme de judíos, aunque ellos no lo saben la mayoría, ¿no? Hasta que los romanos los echaron, o sea, la Iglesia Católica los echó. Pero al final decidieron volver a esa tierra. Pero a lo que voy, fíjate cómo lentamente van, ¿sí? Sembrando. Los griegos, por ejemplo, también protegieron al pueblo de Israel en su momento, influyendo en Alejandro Magno. Luego llevaron el evangelio a Grecia. De hecho, pasaron todo el evangelio al idioma griego. Te das cuenta de que se anticipan a muchas cosas que podrían ser un problema y que podrían también permitir tener siempre aliados en pueblos que podían ser sus enemigos, como hicieron también con los jesuitas. Los jesuitas crearon Estados Unidos para sus intereses, pero también enviaron a los protestantes, también enviaron a los judíos, de manera que vemos en el mundo interesante, ¿sí? Pero es una guerra de religión. Pero es una guerra de religión desde el punto de los intereses que hay detrás, por encima de lo que piensa que la gente que es la religión. Es por encima de lo que son las influencias de lo que es el sistema satánico utilizando el Imperio Romano y lo que es, por otro lado, el sistema de la luz utilizando a protestantes, a evangélicos, a judíos, a musulmanes, da igual, ¿sí? Al final todos son seres humanos y interpretan a su manera, pero son buenos ejemplos de ver todo lo que está pasando. Y mira que llevándonos, y con esto ya concluyo, a Israel, ¿por qué Israel tiene tanta confianza? ¿En su solo ejército? ¿En su solo Dios? No, tiene confianza también porque lo apoya Estados Unidos. Claro. Pero no solo eso, porque ellos saben que Latinoamérica les apoya. Y eso es algo que muchas personas no saben. Los judíos, muchos de ellos, muchos de los ortodoxos, saben que Israel tiene un apoyo increíble de parte de Latinoamérica. Y uno diría, ¿qué apoyo van a tener? ¿Que le van a mandar ejércitos? Hombre, sí, llegan unidades de Venezuela y de Colombia que te hacen ¿cómo se dice? Maniobras con el ejército de Israel, en Israel. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la oración, al apoyo espiritual, al apoyo financiero. Tú vas a Israel y vas y miras los lugares emblemáticos y dices, ay, qué sitio tan bonito, a ver, y mira la descripción y te dice, esto fue donado por tal fundación cristiana de Arizona. Te vas a otro parque y dice, esto fue donado por una fundación de no sé qué cosa de Argentina. Te vas a otro sitio y todos son cristianos. O sea, Israel se ha establecido, primero, o sea, Israel es una corporación que pertenece a Rothschild, ¿vale? Sí, eso es verdad. Pero cuando te vas dando cuenta de cómo se estructura, empieza a tener mucho apoyo de la comunidad cristiana. Cuando hay un conflicto, empiezan todos los cristianos a orar. Nosotros tenemos que entender que eso también es estratégico, es muy importante. Y eso es lo que le da también confianza a Israel, saber que el mundo cristiano, especialmente el protestante, apoya a Israel. Y ese apoyo es espiritual. Sí, perdón, que la cámara tuvo un problema. Sí, incluso Netanyahu hizo un video. Tú te asustas porque el video que hizo recientemente Netanyahu, hace 3 días, más o menos 4 días por mucho, él hace un llamado y un agradecimiento
tremendo a los cristianos. Y tú te pones a pensar, pero ¿por qué se va a tomar el tiempo? ¿Qué es lo que realmente le va a sacar de provecho para dedicar un tiempo y dirigirse específicamente a los cristianos en agradecimiento? Pues, Demagogia. Él sabe lo importante que es el apoyo cristiano al pueblo judío, al pueblo de sí. Israel. Para cerrar, mira, yo te hice una pregunta la semana pasada en función de lo que las cartas de Albert Pike mencionaban en la tercer punto de la Tercera Guerra Mundial, y es demasiado, o sea, yo no sé si realmente es el cumplimiento de la Tercera Guerra Mundial y que estamos viendo el inicio del cumplimiento de la Tercera Guerra Mundial con lo que está pasando, porque, o sea, la carta es demasiado clara. Aprovecharemos las diferencias creadas por los agentes Illuminatis entre el mundo islámico y los sionistas políticos. Hoy, ¿por qué te lo vuelvo a comentar? Porque hoy estaba viendo un video donde alguien mencionó, no sé si es cierto, pero lo mencionó y me imagino que la fuente la tendrá, o yo no la pude ver porque estaba haciendo algo rápido, pero sí me quedé helado cuando dijo, no sé qué presidente, creo que fue el de Siria, si no me equivoco, mencionó y dijo que van a ir en contra de los sionistas políticos. Entonces, yo dije, Dios mío, pero esto es lo que dice don Alberto Pique. Nada, yo lo dejo. Bashar al-Assad. Pero fíjate una cosa interesante, y eso es algo que también reprimen los medios de comunicación. No te hablan de los discursos de Ahmadinejad, que estuvo antes de los que están ahora en el poder iraní. Cuando tú analizas su discurso, dices, esto no tiene nada que ver con lo que hacen creer a la gente sobre los musulmanes, ¿sí? Pero son discursos muy interesantes. Y muchos de los reproches que ellos tienen, ellos no te dicen nada de los judíos, y no te hablan del pueblo de Israel. Ellos, los reproches que tú vas a ver, siempre hablan de los sionistas, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces no te dicen los medios de comunicación, que el problema que tienen los musulmanes, y tienen toda la razón, es contra los sionistas, no es contra el judío. Sí, lastimosamente se va como decimos en Honduras, en la chalana. El punto es, y a lo que voy yo es, yo no puedo decirlo, no puedo decir que realmente hoy sí, no puedo asegurar, mejor dicho, que hoy sí estamos viendo el inicio hacia el camino de la Tercera Guerra Mundial. Yo no lo puedo decir, pero cuando yo leo esto que dice la carta de Albert Pike en función de la Tercera Guerra Mundial, pues yo estoy viendo literalmente eso. No digo, repito, no puedo decir que así va a ser, pero no puedo negar que está diciendo lo que está pasando. O sea, sí, pero de todas maneras también hay que entender que la Tercera Guerra Mundial tiene que venir, tal como lo hemos estudiado durante años, con el colapso de la economía, con los Estados Unidos y este tipo de cosas. Pero no quita que durante ese periodo sigan las hostilidades. De hecho, claro, lo decía Billy Mayer, ¿sí? Billy Mayer, que fue una persona que tuvo contacto con los Plejaren en los años 60, en los años 70, él advierte, no sé si lo tengo, bueno, ahora no lo tengo por aquí, tendría que buscarlo, pero él dice, en cierto momento, los corruptos que están en el poder en Estados Unidos y los corruptos que están en el poder en Israel van a sembrar la oscuridad en el mundo antes de que venga lo que se viene, mientras grupos terroristas son motivados con el sentimiento supuestamente de la yihad para crear ataques terroristas en todas partes del mundo, no solo en Israel. Sí, es una advertencia de Billy Mayer. Claro, y perdón, hay una cosa que me llamó la atención cuando escuché a Erdogan, ¿no?, al presidente de Turquía. De Turquía. Si Estados Unidos se mete en el conflicto, nosotros nos metemos, ¿sí? Y me llama bastante la atención porque Europa se puso tensa porque dijeron, a ver, pero si ustedes pertenecen a la OTAN, ¿cómo va un país de la OTAN a amenazar a otro país de la OTAN? Sí, entonces dijeron, vamos a ver, pues algunos dicen, a saber si van a discutir sacar a Turquía de la OTAN, porque ¿cómo se le ocurre amenazar a los Estados Unidos? ¿Hasta qué grado viene la animadversión que por la razón que sea tiene Erdogan contra el pueblo de Israel? Pero automáticamente eso me recordó una ¿cómo lo podría decir? Una previsión, ¿sí?, que di hace años, no sé si te acordarás, por allá por el año 2016, que dije que el tema del colapso de la economía va a estar conectado con Turquía. Pero no porque Turquía caiga la economía,
sino porque en la visión, ¿sí?, de Lefebvre, el que hizo el video de iPad Gods, justo cuando viene el colapso de la economía, la secuencia anterior es un ataque a Turquía. Y lo ve porque se ven los derviches danzando, se ven los templos importantes, que yo los estuve, yo me fui a cazarlos en Estambul el mes pasado, y yo me fui a buscar esos lugares con sus minaretes y entré en varios de sus templos. Sí, analizando cuál sería el que aparecía en la visión de Luz Lefebvre. Ahora, Pero fíjate lo interesante, que quien ataca, ¿sí?, el templo de lo que ve Luz Lefebvre en la visión de iPad Go 2, ese templo en Turquía, justo antes de que comience el colapso de la economía en los mercados de Estados Unidos, el avión que los ataca no es musulmán, ¿sí? Es un Lockheed Guntrop, no me acuerdo, es un avión espía de los Estados Unidos. O sea, es un atentado. Estados Unidos es el que ataca según la visión que él ve. Y yo creo que ni siquiera él mismo se enteró, ¿sí?, de lo que representaba, pero yo llevo años analizando eso y no me llamaría, o sea, no me extrañaría que todo esto esté conectado con lo que estamos hablando y las amenazas de Turquía, y que Estados Unidos y Turquía terminen teniendo un problema que sea el que desencadene el conflicto justo cuando el colapso de la economía se dé. Para cierre, hay diferentes cosmovisiones sobre la Tercera Guerra Mundial que se juntan y añadiendo estas que nos están dando. Y es, por ejemplo, hay quienes dicen que realmente quien va a parar la Tercera Guerra Mundial va a ser el anticristo en defensa de Israel. Ahora, me llama la atención cuando mencionan esto porque aquí hay tres temas que convergen en la cuestión de la Tercera Guerra Mundial y la llegada del anticristo. Bueno, serían cuatro temas, pero tres que son los esenciales y totales. Uno es la caída de la economía, bueno, tres, la caída de la economía, la moneda global, ¿verdad? La Tercera Guerra Mundial y la falsificación de la invasión extraterrestre. ¿Por qué la comento? Porque en un video del doctor Stephen Greer, uno de sus últimos videos de conferencia, ve lo interesante que dice el doctor Stephen Greer. Esto lo dijo posterior a lo que sucedió ¿cuándo fue? El mes de junio fue que ¿cómo se llama? Que se develó en el Congreso, ¿no?, de Estados Unidos, lo del tema extraterrestre, ¿no? Lo que se habló Sí, ya. Stephen Greer fue el fundador de Disclosure Project, que desde 2001 llevan empujando la exopolítica y empujando al gobierno de Estados Unidos a que libere esta información desde el punto de vista jurídico. Pues dice Stephen Greer que el siguiente paso que van a hacer de manera general con el tema extraterrestre es que dentro de poco van a salir a la palestra pública y van a admitir, sí, es cierto, nosotros sabíamos de la existencia de extraterrestres. No podíamos decirlo porque veníamos analizando la situación sobre esto. Y hoy podemos confirmar que estamos a las puertas de una invasión extraterrestre. Que al decir eso, entonces, en medio de la guerra, la van a parar de esta manera. Mira qué interesante, porque suena como muchas teorías en relación al anticristo, en relación a lo que el anticristo hará para detener. Dice, cuando esté la tercera guerra y digan esto, la van a parar de la siguiente manera. Van a decir, es necesario, lo que dijo Ronald Reagan, que nos unamos como planeta en un solo bloque y que en lugar de estar peleándonos entre nosotros, paremos esto y enfoquemos todos los esfuerzos económicos en lugar de tener monedas en bloques dispersas. Es el momento de que hagamos una sola moneda global y que destinemos todos los recursos militares en pro de la defensa terrestre por la invasión extraterrestre que estamos a las puertas. ¿Qué te parece? No sé si tanto desde el punto de vista económico, si tuviese que ver la parte económica, se le puede encontrar el nexo, claro que sí, por el hecho de que hay un fondo internacional. No haría falta crear una moneda todavía. Eso lo pueden hacer justo después de todo ese complot. Pero sí que diría, no podemos seguir enfrentándonos entre nosotros, sí, tenemos que unirnos. Pero esto ya lo venía revelando, ¿cómo se llama? Sí, Milton William Cooper, que trabajó en inteligencia naval en Estados Unidos. Él llevaba años advirtiendo esto. La CIA también lo había filtrado.
de que hay un proyecto que lleva 100 años ya en planificación, que es utilizar el argumento extraterrestre con eso para crear un gobierno mundial. Y el hecho de que harían que todas las naciones digan, vamos a dejar de pelear entre nosotros, sí, hay un representante que dijese, vamos a unirnos porque tenemos un enemigo en común, que es el argumento de Ronald Reagan. Y de Gorbachev también lo dijo en su tiempo. Claro, y a partir de ahí vamos a utilizar todos estos recursos contra ellos, y ahí viene toda esa escenificación de drones y hologramas y tecnología 7D para fingir esa invasión alien, que sería aviones reales disparando a drones con hologramas. Sí, y lo menciono esto porque este año ha sido un año bastante duro en información impactante, ¿verdad? Y que todos los temas están ligados a lo que te estoy mencionando, a estos escenarios donde incluyen conflicto, y en este caso que tiene que ver a Israel, que incluyen invasión extraterrestre y que incluyen develación del tema extraterrestre, que incluye las monedas por bloques, ¿no? Como lo que vimos que sucedió en agosto con el BRICS. Agosto fue, sí. En agosto fue lo del BRICS. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Es que como que se están alineando, ¿verdad? Como que estás en una carrera y ya empiezan a alinear cada corredor. Está listo ya el proyecto Moneda Global de alguna otra manera, ya está en la plataforma de la mente, ya está de la mente de la gente, ya estamos con el tema extraterrestre, ya tenemos el tema de la moneda, tenemos el tema extraterrestre, tenemos el tema de la guerra, ahorita con Israel, etcétera. Es decir, estos temas torales, ¿no? Están o sea, han sido del medio año para acá los más impactantes. Bueno, para cerrar, no sé si quieres comentar algo de eso o ya cerramos. Sí. Creo que algunos de esos puntos que justamente estamos hablando lo podemos dejar para el próximo programa. Ok, bien, tú me dirás cuál entonces. ¿Dónde quieres que lo analicemos? Dice, saludos a mi tía Leti hasta Perú. Dice, felicidades, estos temas que no se tocan, felicidades, temas que no se tocan, y hay tanta mentira que si nos dicen la verdad, se prefiere seguir creyendo en las mentiras sin buscar y creer que estamos en la verdadera iglesia. Ok, así es. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Oculta. Será entonces hasta la próxima. Nos despedimos agradeciendo al Creador, al Padre, por darnos la oportunidad y a usted por conectarse con nosotros. Bendiciones. Gracias, Freddy. Gracias. Tengo un mensaje más. Dice... no, estas tonteras que están aprovechando para meter. Bueno, nos vamos. Chao. Bendiciones. Ve Oculta. Ve Oculta.